Hola a todos, bienvenidos a la comida de cada día, tu canal de recetas sencillas, tradicionales y con sabor. Hoy quiero compartir con vosotros una versión de pisto manchego saludable. Es una receta en la que, además de ser vegetariana, vegana, además de ahí es saludable, es nutritiva. Es un plato que podéis acompañar pues, con un huevo frito, con algo de hidrato de carbono, un poco de arroz blanco, patatas fritas, lo que queráis, y estará delicioso. Además voy a compartir con vosotros una manera muy fácil de pelar los tomates. Los vamos a escaldar y os voy a decir exactamente el tiempo que vais a tenerlo para que queden perfectos. Mirad cómo se pelan de fácilmente. Muchas gracias, comenzamos. Queridos amigos, para comenzar con esta receta saludable, tenemos aquí todos los ingredientes. Quiero compartiros como siempre que el vídeo se encuentra subtitulado en varios idiomas. Además, los ingredientes los tenéis todos bien detallados en la descripción del vídeo y además en varios idiomas. Bueno, vamos a comenzar primero escaldando los tomates. Para ello, mirad, le vamos a hacer una forma de cruz con el cuchillo muy ligeramente, solamente en la piel, en la parte donde no tiene el pedúnculo. Y lo vamos a ir introduciendo en agua hirviendo. Lo vamos a dejar ahí un minuto desde que comience a hervir, porque una vez que introducís los tomates, al cambiar la temperatura el agua dejará de hervir, entonces los vamos a dejar ahí sumergidos. Mientras tanto, los ingredientes que vamos a necesitar para hacer nuestro pisto manchego saludable son 3 calabacines pequeños, 2 berenjenas, 2 cebollas grandes o 4 pequeñas, 3 o 4 dientes de ajo, 2 pimientos verdes, 100 ml de aceite de oliva, sal, pimienta, comino molido. Vamos a poner un poco de caldo de verduras, que es totalmente opcional, 1 kilo de tomates, además le vamos a añadir una lata de tomate triturado natural. Bueno, pues una vez que comience a hervir y que lo hemos tenido un minuto, lo vamos a pasar a un recipiente con agua fría, preferiblemente si tenéis con hielo, o como en mi caso el agua está muy fría, es suficiente. Lo vamos a dejar ahí sumergidos un par de minutos y mientras tanto seguimos cortando las verduras, que como veis las estoy cortando todo en cuadraditos pequeños, más o menos todos del mismo tamaño. No hace falta tampoco que sea muy exacto, pero aproximadamente del mismo tamaño. Tengo cortado ya el pimiento, la cebolla, los calabacines los corto, como veis, longitudinalmente y luego le voy haciendo ahí cortes hasta que tengo unos cuadraditos más o menos del mismo tamaño. Con las berenjenas voy a hacer exactamente lo mismo, solamente que las voy a tener que tener sumergidas mientras que hago la preparación en agua fría con sal. Vais a ver después, cuando saque la berenjena, todo lo que ha soltado, eso es amargor que le vamos a quitar a la berenjena. Así que las voy cortando y las voy introduciendo en un recipiente con agua fría y 2 o 3 cucharaditas de sal. Bueno, los tomates los saco ya del agua fría y mirad, con la mano simplemente se pelan estupendamente, sale toda la piel y me queda el tomate perfectamente pelado. Esto lo voy a hacer con todos los tomates. ¿Veis? Simplemente tiro de donde había hecho los cortes y con la mano me sale la piel perfectamente. Ahora los voy a cortar por la mitad, le voy a quitar el pedúnculo y los voy a cortar también a trozos, que no hace falta que sean pequeños. Si queréis lo podéis cortar a trozos pequeños para introducirlo directamente así en el pisto, pero yo lo voy a hacer de otra manera, que es simplemente lo voy a cortar a 4 trozos en cuartos y lo voy a añadir en un recipiente donde los voy a moler con una batidora de mano y le va a dar un toque mejor porque la textura va a hacer que sea del pisto pues más fina y se va a introducir mejor dentro de la mezcla del pisto. Bueno, pues ahora lo que voy a hacer es poner un recipiente con aceite, ya os he comentado anteriormente, aproximadamente 100 mililitros. Para esta cantidad de pisto que es grandísimo, pues es una cantidad bastante pequeña, pero si queréis podéis variarlo, incorporar un poco más de aceite o menos según gustos. Añado la cebolla, los ajos, el pimiento verde, añado también el calabacín, lo voy sofriendo todo. ¿Veis que no tiene aceite? Prácticamente nada, no se aprecia. Es sofrito. No lo estoy haciendo una fritura, simplemente lo estoy sofriendo. La berenjena la incorporo también y la sigo sofriendo junto con el resto de las verduras. Mirad el agua de la berenjena, que os la voy a enseñar para que veáis cómo está. Mirad, negra totalmente, ¿veis? Eso es amargor que le habéis quitado a la verdura. Lo vamos moviendo y ya simplemente añadimos sal al gusto. Le ponemos, como no, pimienta molida,
que yo en este caso pues me gusta echarle bastante. Y seguimos sofriéndolo ahí la verdura. Le ponemos opcionalmente un poquito de caldo de verduras en este caso, pero que no es necesario, como digo siempre. Y le añadimos el tomate que tenemos triturado. Ahora le voy a añadir también una lata de tomate natural. Y lo voy a incorporar todo a la mezcla. Lo sigo ahí manteniendo a fuego fuerte. Y lo voy a dejar cocinar hasta que el tomate esté bien frito. Y ya se notará porque comienza a cambiar de color. Veis que ya se pone de un rojo un poco menos intenso. Quiere decir que el tomate ya se está sofriendo. Mirad la textura que tiene. Si veis que se os queda demasiado seco, le podéis añadir un poco de caldo o un poco de agua. Y ya esto está listo. Simplemente lo tenéis que mantener al fuego hasta que coja la consistencia que vosotros queréis. Hay quien le gusta un poco más pasada la verdura, hay quien le gusta un poco más al dente, como vosotros queráis, y está listo para degustar. Un pisto saludable que podéis acompañar pues con carne, con pescado, con alguna patata, huevo frito, lo que más os guste, y está delicioso. Seguro que a vuestra familia les va a encantar. Ah, y deciros que este pisto lo podéis congelar y tendréis todo el año pisto listo. ¿Pisto listo? Bueno amigos, pues os animo a que os suscribáis al canal si no estáis suscritos, que me dejéis ese dedito arriba y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!